sediento en busca de agua, mi alma anhela, oh Dios. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente estamos aquí en Aula 7 para poder estudiar y hacer nuestro repaso de escuela sabática. Mi nombre es Carolina Rojas y los estaré acompañando desde Colombia. Así que ve, busca tu libro de escuela sabática, tu Santa Biblia, y empecemos este repaso porque los salmos han estado emocionantes. Y este repaso, que es la lección número 5, trae algo maravilloso para ti y para mí. Así que mientras vas y buscas tu lección, dale clic ahí, me gusta, suscribirse y déjanos tu mensaje. Nos encantaría leerte y saber de dónde nos lees y de dónde nos escuchas. Vamos a estudiar cómo cantar del Señor en tierra extraña. Muchas veces nos encontramos lejos de casa, quizás lejos de nuestro país, y no sabemos qué nos depare la vida y qué nos depare el futuro. Pero lo que sí sabemos es que el Señor va a estar con nosotros, va a estar ahí abrazándonos, sosteniéndonos. Muchos de ustedes, así como yo, quizás hemos emigrado a otros países y es una tierra extraña porque no es nuestro lugar. ¿Cómo cantarle desde ese lugar a nuestro Señor? Vamos a estudiarlo y vamos a repasarlo. Pero antes de eso, quiero invitarlos a que me acompañen a una oración. Querido Dios, gracias por tanto amor, gracias por tanto cuidado, gracias por nuestros amigos, gracias por las personas, Señor. Gracias por esos salmos tan lindos que nos has dado en este repaso, por recordarnos que nos amas. En Cristo Jesús, amén. Entraremos a estudiar estos salmos tan hermosos y empezamos con el Salmo 134:7 y nos dice: ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Y es esa pregunta que se nos hace: ¿cómo lo haremos? Y el salmista se preguntaba eso: ¿cómo yo voy a cantar en un lugar que no es mío? Pero cuando nos rodean las dificultades y las pruebas, es allí donde deberíamos acudir a Dios y esperar confiadamente en aquel que es poderoso para salvar y fuerte para librarnos. Debemos pedir la bendición del Señor, debemos creerle en Él, porque sus promesas que están allí en su palabra son para eso, para cumplirlas. Y una de ellas es la oración, que es nuestro deber y también que una necesidad. Pero, ¿qué hay de las alabanzas, que son los salmos cantados? No debemos hacerlo cuando estamos contentos, pero también cuando estamos en dificultades. Y eso nos dice, y en eso nos introduce ¿qué? Nuestro salmista. Y es allí donde la paz de Dios gobierna nuestros corazones, porque estamos tan vulnerables que el Señor nos abraza. Y un corazón agradecido delante del Señor sopesa más que cualquier palabra. Y el Señor quiere que nosotros todos los días, sean días buenos o sean días malos, le alabemos, le glorifiquemos y también le exaltemos. En los días malos, el salmista trata de comprender el gran conflicto que hay entre Dios y los poderes del mal, porque él no entiende cómo hay tanta gente mala y también cómo pueden llegar a crecer y a multiplicarse. Y era su pregunta, y era también eso, y por eso en Salmo 74 se encuentra ese juego, y él no trata de entender, y él trata de comprender ese conflicto que hay, pero inevitablemente es como esa cuestión de Dios y lo que Dios hace y la introducción de Dios que muchas veces tú y yo no la entendemos, pero ahí entra el poder maravilloso de nuestro Señor. Indudablemente el salmista lo reconoce en Salmo 79 que el pueblo se ha corrompido grandemente, que la relación y el pacto que hay con Dios se abre una brecha muy grande y que eso trajo consecuencias. Ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida actual. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Será que algo de mi diario vivir tiene una brecha que me separa de la conexión de Dios y de mi conexión? ¿Será que el ajetreo de la vida, mi trabajo, mi familia, que me está abriendo una brecha que yo reconozco que no puedo estar a diario en contacto con Dios? Y es allí donde nosotros esclavamos como el salmista. Necesitamos depender de Dios directamente. Es la única forma de que Él tenga intervención divina en nuestra vida, que nosotros le clamemos, porque
Dios sabe nuestras necesidades, Dios sabe tu necesidad, mi necesidad, pero les cuento algo, al Señor le encanta que tú le cuentes en oración eso que tú sientes, tus alegrías, tus sueños, tus planes, y más aún si lo haces de una forma como el salmista, cantándole, implorándole, alabándole. Al Señor le encanta escuchar tu voz, esa vocecita que Él te dio para que estés en súplicas delante de Él. Pero, ¿cuál es la prioridad y el honor que se nos concede? Para muchos, el origen del pecado quizás no es entendible. Para otros es una perplejidad que quizás trajo mucho mal y nos conlleva a terribles resultados de dolor y desolación. Pero también muchos entendemos por el pecado que la misericordia y el amor de Dios es tan grande y tan infinito que San Juan 3:16 nos da la respuesta de qué es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. A Él acudimos nosotros, bajo soberanía, cuya sabiduría tiene Él, el poderío y su amor infinito e insondable. Debemos ir en momentos malos, en días buenos, en incertidumbres, en dudas, en días donde nos levantamos con nuestra visión y con nuestra mente tan nublados que no sabemos qué estamos haciendo acá. El Señor desea que nosotros empecemos ese ministerio, ese misterio inexplicable que Él tiene, pero que todas esas dudas las llevemos a Él, porque de eso se trata, que nosotros vayamos a Dios, para que Él nos muestre, para que Él nos revele a saber a través de su palabra y de estos estudios de la lección que hace Aula 7 para decir, qué Dios tan grande tengo yo, cómo no cantarle donde yo me encuentre, cómo no cantarle en tierra extraña. Y eso me enseña con mayor claridad que en las Sagradas Escrituras Dios hizo esto para estar conectado con nosotros. Qué maravilloso es cuando ustedes y yo leemos un salmo y tenemos el gozo de que esa persona que lo escribió lo vivió, pero que también tuvo la respuesta. Y qué bonito es saber que así como ellos tuvieron la respuesta, nosotros también vamos a tener esa respuesta. Es verdad, a veces se nos hace tan difícil y quizás hemos orado tantos años por algo y no se ha cumplido. Pero es que recordemos que el pecado es un intruso, que el enemigo está ahí diciéndole, no, Dios no te va a escuchar, Él no te va a dar esa respuesta. Quizás tú eres pecador, quizás tú estás cometiendo pecado, quizás haces esto o aquello. Pero recuerda que Dios nos ama inmensamente, que es tardor para la ira, pero grande en misericordia. Y ese es el principio, y ese es el gran misterio que hay. ¿Cómo entender que el amor de Dios es tan infinito que rebosa cualquier pensamiento de la humanidad? El Señor desea que en nuestros corazones tratemos con misericordia y bondad, que recordemos que Él nunca se olvidará de nosotros, que introduzcamos su palabra en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a las puertas de la muerte, muchas veces es allí donde hacemos una retrospectiva de nuestra vida y hacemos la lista y decimos, cuando éramos niños decíamos, no, soy muy niño para buscar a Dios. Llegamos a jóvenes y decimos, oh no, yo soy muy joven y quizás todavía me falte disfrutar muy de la vida. Cuando termine el colegio, cuando termine la universidad, pasan los años jóvenes o los años mozos, como dicen en algunos lugares, y llega la adultez. No, tengo tanto trabajo, tantas deudas, estoy tan atareado. Cuando trabaje 10 años y me establezca y vaya y disfrute, ahí voy a buscar a Dios. Pasan los años, nunca pasó y llegan los anales de la puerta. Llega la vejez. Ya estamos tan viejos y tan deteriorados que ya no tenemos tiempo para ir a buscar almas, para ir a predicar la salvación, y estamos tan estancados que quizás ya no hemos doblado tanto nuestras rodillas, que ya traquean, que ya crujen, o quizás ya ni lo podemos hacer. Y es allí donde el salmista en el Salmo 41 nos viene preguntando y dice cómo él hace esa súplica o esa experiencia que él tiene allí, porque suplica por la salud, suplica por vida, y no solo suplica, exclama, Señor, Dios mío,
oh, necesito de ti. Y él pide tanto porque él se encuentra en un punto donde ve que la única forma de la salvación son las oraciones. ¿En medio de qué? De la enfermedad, en medio de la muerte, en medio de todo. La oración es la única forma para nosotros estar. Y algo muy lindo, y dice, los hijos de Dios no están exentos ¿de qué? De los sufrimientos de este mundo. Que seamos hijos del Rey de Reyes, del universo, del ser más majestuoso del mundo, no nos dice, hombre, sí, no van a estar enfermos, no se van a quedar sin trabajo, no van a perder a un ser querido. No, eso no nos exceptúa el seguir a Cristo, pero sí nos da la palabra de aliento que Él va a estar con nosotros en todo momento. Y esto me acordó de un himno hermoso que dice, Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Donde tú estés, hermano, amigo, compañero, familiar, donde tú estés, Dios te escucha, Dios te ve, Dios te ama, Dios te abraza. Búscalo allí si tu corazón siente la necesidad, si crees que no hay otra salida. Clámale al Señor, como ese siervo clama por las aguas, así tenemos que clamarle nosotros al Señor. El salmista reconoce el pecado que puede acarrear la enfermedad. Por eso se refiere al perdón que procede a la curación. El perdón más grande que se hace es cuando usted y yo doblamos nuestras rodillas y sentimos que el Señor nos ha perdonado. Cura nuestras heridas, tanto físicas como espirituales. Pero también, a pesar de que el salmista se sentía vulnerable, golpeado, enfermo, a pesar de que se sentía como estaba, el salmista se aferraba a la promesa de Dios. El salmista no quería soltar la promesa de Dios porque él sabía que era el único que podía estar a tono con él, porque era el único que sabía y se comprometía a ayudarlo. Por eso me acuerda de Mateo 5:4 que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué lindo es saber que en nuestros momentos más críticos, más dolorosos, el Señor está ahí con nosotros. Mi querido amigo, mi querido hermano, si has perdido a un ser querido, si estás al borde de una enfermedad, no pierdas la fe, ve al Señor, aférrate a Él con todo tu corazón. Y déjame contarte que en la Biblia hay salmos maravillosos como el Salmo 41, el Salmo 102, que te van a ayudar a que tu confianza en el Señor sea perdurable, eterna. Pero también están las palabras del Salvador, un mensaje de consuelo para los que sufren una aflicción, una pérdida, un ser querido. Nuestras tristezas no brotan de la tierra, es de lo más profundo de nosotros. Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Cuando Él permite estas situaciones, cuando Él permite que pasen estas aflicciones, mi querido amigo, es para que sea provechosa a nuestra salud, es para que participemos en su santidad, es para que nos unamos con Él, porque si le recibimos en fe, las pruebas que parecen ser tan amargas y tan difíciles de soportar, resultarán una bendición para tu vida y para la mía. Y es ahí como empieza la lección. ¿Cómo no cantarle al Señor en tierra extraña? ¿Y cuál es esa tierra extraña? No como yo estoy en otro lugar de mi país, no. Es allí donde nos sentimos en aflicción, en tristeza, en depresión, en angustia, en ansiedades, en enfermedades, en miedos. Esos son tierras extrañas donde tú nunca has pisado, pero te llegó ese momento en tu vida, perdiste a alguien que amabas, se alejó a alguien que tú amabas, tu hogar pasó en algo allí. Esas son tierras extrañas y es allí donde el Señor promete estar con nosotros, donde el Señor dice, sí, esas enfermedades yo ya las curé y yo estoy aquí para decirte cómo llevarlas, cómo caminar contigo. Y por eso es que nosotros en el golpe más cruel que creemos, cuando sentimos que nuestro gozo se marchita, cuando sentimos que no podemos más, Jesús viene a nuestro encuentro, recoge nuestras tristezas, recoge nuestras lágrimas y nos lleva motivados a un consuelo. Y es ahí por eso el salmista dice también, me gozo en el Señor y me gozo en las pruebas, porque Él es el único que sabe
cómo pasarlas, cómo soportarlas. Las pruebas de la vida, mi querido amigo, solo son instrumentos que Dios elige para eliminar nuestro carácter, toda impureza y toda tosquedad. Así que si estamos pasando, porque me incluyo, porque pasamos pruebas, quizás unas más duras, otras no tanto, eso según a la vista de cada uno de nosotros, el Señor dice, no te preocupes, esta prueba es para superar tu carácter, es para mejorar tu tosquedad, tus palabras, tus acciones, tu comportamiento. Mientras nos estén labrando, esculpiendo el cincel, el brusel, el proceso resulta penoso, nos resulta doloroso, es duro, nos vamos a sentir oprimidos, así contra la muela del esmeril cuando está haciendo tan perfecto eso. Pero ¿saben algo? La piedra y el resultado de la piedra resulta ser perfecta y ocupa el lugar en el templo celestial. Y sí, la buena noticia es esa. Tú eres esa perla preciosa, yo soy esa perla preciosa. Eso que el Señor está puliendo, esculpiendo, eres tú y soy yo. Nuestro carácter está mejorando el Señor. ¿Para qué? Para que hagamos parte del palacio terrenal, no, del palacio celestial, allí donde hay calles de oro, donde el Señor nos espera con perlas preciosas. Dice que vamos a tener una arpa, una corona y un vestido especial. ¿Tú qué estás esperando para ser parte de eso? Yo, ¿qué estoy esperando para ser parte de esas calles de oro? El Señor de la Gloria estaba muriendo en rescate por la familia humana. Él entregó lo más preciado que había y era la vida del Señor Jesús. Ahora la pregunta es, tú y yo, ¿qué le estamos entregando? ¿Qué le estamos dando a nuestro Señor? Y es allí donde muchas veces nos hacemos esta pregunta. Y quiero que la medites por un minuto. ¿Dónde está Dios? ¿Has preguntado eso? Yo creo que sí, todos lo hemos preguntado. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esta situación? ¿Por qué me encuentro en esto? Y eso es lo que le causa tanto dolor al salmista en el Salmo 42 y en el Salmo 63 y en el Salmo 69. ¿Por qué hay tanto dolor y duele tanto el corazón del salmista? Pues él dice, no te siento tu ausencia, Dios mío. Siento que no estás allí, que no escuchas mis súplicas. ¿Dónde está Dios? ¿Será que Dios estaba lejos del salmista? ¿Será que cuando pronunciamos estas palabras, el Señor está lejos de nosotros? No está lejos de nosotros. Los sufrimientos personales, también los comunitarios, también estaban en el salmista y lo perturbaban. Y él también se hacía esa pregunta. Pero no era que Dios hiciera falta. Simplemente muchas veces nos ocupamos tanto de nosotros que nos olvidamos de Dios. Y es allí cuando ese vacío empieza a sentirse y empieza a notarse. Y por eso el salmista lo dice, como el ciervo clama por las aguas, así mi alma te necesita. Tengo sed de ti, Señor. Que este pedacito, que esa súplica salga de tu boca y de la mía. Tenemos sed del Señor, te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos ser como esas personas que buscan agua en un desierto, pero en vez de agua, el pan de vida, el agua de vida, que es el Señor Jesús. Y por eso nos enfatizamos tanto que el Señor es ese descanso, es ese sostén, es eso que tanto necesitamos para poder sentir un descanso allí en el desierto. Pero es notable que el salmista no se puede quedar callado. Ante el silencio de Dios, él reclama y dice y se quebranta en esa oración. Pero la oración va dirigida a un quién, a un Dios vivo y a un Dios misericordioso que sigue estando ahí y que está aquí para ti, para mí, que no se ha ido para ningún lado. Y cuando parece ausente,
es porque somos nosotros los que nos alejamos y porque Dios continúa siendo el mismo del pasado, del presente y del futuro. El Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, es el mismo Dios de ti y de mí. En ocasiones, el silencio de Dios hace que nos autoexaminemos. Así como lo hizo el salmista, él se autoexaminó y buscó a Dios. Pero lo buscó ¿cómo? En confesión, en petición y en humildad. ¿Cómo buscamos nosotros a Dios? ¿Lo buscamos en humildad o lo buscamos en quejas y reclamos? Dios no calla, hermanos, amigo. Tú que me ves, tú que me escuchas, Dios no calla. Por eso el Señor desea que constantemente dependamos de Él, sin importar la circunstancia por la cual estemos atravesando. La senda que conduce hacia el día eterno no es más fácil de recorrer y algunas veces nos va a parecer oscura y escabrosa, pero cobremos ánimo y tengamos la plena seguridad que el Señor nos protegerá. El Señor envía a sus ángeles a protegernos. Allí en esa prueba que te encuentras, caemos de rodillas, le oramos y dice que llegan legiones de ángeles buenos a cuidarnos y a protegernos. Que esos esfuerzos que creemos inalcanzables están siendo agendados y van a ser alcanzables. Que nosotros necesitamos depender del Señor y es allí donde necesitamos suplicarle al Señor. Por eso quiero leer algo muy lindo y se dice, necesitamos escuchar la voz de Dios, porque Dios en la oración es la comunicación sin importar en dónde estemos. No importa, allí donde estás en este momento, sentado, acostado, en tu trabajo, en tu casa, en tu colegio, en tu universidad, busca a Dios. Es el único que puede hacer de ti algo favorable, increíble e inmerecible también. Sus promesas no fallan, sus promesas son para siempre y por eso la súplica del salmista es esta: siempre Dios va a estar allí, nunca Él nos va a dejar y por eso el Salmo 77 dice, me acordaba de Dios y gemía. ¿Por qué él gemía? Porque se acordó de las promesas que Dios tenía, porque se acordó y tuvo un reconocimiento de cuán bueno ha sido Dios en su vida. Y por eso empieza este salmo con esa súplica, porque recuerda, se acordaba. Entonces, cuando tú y yo recordamos de lo bueno que ha sido el Señor en nuestro pasado, decimos sí. No hay por qué dudar, no hay por qué fallar, porque el Señor no falla sus promesas. La seguridad que tenía el salmista, que recibió de Dios, son las súplicas personales que usted y yo también tenemos que hacer, con una firmeza, una confianza, una fidelidad firme en Dios. No dudar, porque el Señor va con nosotros, Él pelea la buena batalla con nosotros, y por eso el salmista reconoce. El ánimo del salmista David pasó por muchos cambios, demasiado. A veces cuando se percataba de la voluntad y de los caminos de Dios, él se sentía eufórico y hacía sus salmos y engrandecía a Dios y captaba una imagen misericordiosa, inmutable, un Dios de amor. Oh, era lo más grande. Pero también cuando se sentía en peligro y tenía miedo, parecía que era difícil sobrellevar, también lo escribía y exclamaba al Señor. Por eso, mientras tú lloras, mientras yo lloro, pero también oramos y le clamamos, Dios nos da una visión más clara de nuestro carácter, de las promesas que Él tiene, de los atributos que Él tiene y de dónde ponemos aferrarnos. Aferrémonos a Dios, cobremos ánimo en el Señor, que nos vamos a fortalecer. La larga noche de insomnio hace que el salmista considere los pasados actos de liberación del Señor, pero con una nueva determinación. ¿De qué te libró el Señor en tu pasado? ¿Cuán bueno y cuán fiel ha sido el Señor? Sí mismo, como lo fue en el pasado, lo va a seguir haciendo, lo seguirá haciendo por toda la eternidad hasta que tú y yo tengamos existencia. ¿Cuántas bendiciones perdemos porque pasamos por alto las bendiciones que recibimos a diario?
Mientras nos lamentamos por aquello que no tenemos, la flor que florece en la oscuridad y en los lugares humildes responde a todos los rayos de la luz que puede obtenerse y extiende sus hojas. El pájaro enjaulado canta en su prisión, en el cuarto sin sol, como si estuviera en una hermosa montaña soleada. Dios ama el corazón que agradecido, que confía implícitamente en sus promesas, obteniendo consuelo, todavía mayores profundidades de su amor. Mi querido amigo, apropiémonos mediante una fe viva de las ricas promesas de Dios y seamos agradecidos desde la mañana hasta la noche. ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo te fue? ¿Agradeciste desde que te levantaste hasta que te acostaste? ¿Te pasaron cosas buenas? ¿Te pasaron cosas malas? ¿Las agradeciste? En estos momentos el Señor nos invita a hacer una reflexión y a pensar cuán bueno y cuán grande han sido sus promesas, cuán bueno es Dios y cuánto necesitamos de Él para agradecerle, porque el futuro nos deparan grandes acontecimientos y desea el Señor invitar a su pueblo, a sus amigos, a que no abandonen, sino que se preparen, porque viene un día glorioso, un día grande. No podemos perder la fe. Necesitamos creerle al Señor. Por eso te quiero invitar nuevamente. Suscríbete a nuestro canal. Ve, dale clic allí y el Señor va a estar presto para ti. Bendiciones.